Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Saludos y bendiciones para todos los hermanos y amigos que fielmente cada semana seguís este seminario. Es una bendición nuevamente para mí poder compartir este rato con vosotros, poder profundizar en las Escrituras, en la Santa Palabra de Dios. Como sabéis, durante 2 semanas hemos estado viendo el orden de la salvación, la doctrina de la salvación, concretamente el Ordo Salutis, tal como lo formularon los teólogos reformados. Hoy vamos a concluir con esta doctrina de la salvación, con este orden de la salvación. Nos quedan solamente 4 pasos, que son la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Sin más, hermanos, nos ponemos manos a la obra. Bueno, la adopción, como dice un teólogo, es esa bendición salvadora donde los creyentes, en virtud de su comunión con el verdadero Hijo de Dios, comparten su filiación por gracia. Se les concede el derecho de ser llamados y recibidos como hijos amados del Padre y heredar los inconmensurables derechos y privilegios asegurados por el Hijo unigénito, Jesús. Por la adopción, los redimidos se convierten en hijos e hijas del Señor Dios Todopoderoso, son introducidos y reciben los privilegios de la familia de Dios. Esta doctrina de la adopción es hermosa, hermanos, es preciosa. Es una de esas doctrinas en las Escrituras que hacen vibrar nuestros corazones. A mí personalmente es una de las doctrinas que más me hace entender y apreciar el amor que Dios tiene para con nosotros, porque no solamente se quedó en la justificación, en donde nos puso a cuenta legalmente gracias a la justicia imputada de Cristo a nuestro favor, sino que aquí Dios decide tener una relación íntima, hacernos parte de su familia, llamarnos hijos de pleno derecho, hijos adoptivos, pero hijos con pleno derecho. Y ahí vemos el deseo de Dios de tener intimidad con nosotros y de relacionarse con nosotros por la eternidad. Hermanos, por medio de la adopción pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. De criaturas, antes no éramos hijos, pasamos a ser hijos realmente de Dios. En Juan 1, 12 al 13 dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Este texto de Juan nos indica claramente que fue Dios quien hizo posible que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios, que fuéramos parte de su familia. En Efesios 1, 4 al 5 dice: «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». Y en Gálatas 4, versículos 4 al 7, dice: «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo». Hermanos, son versículos realmente preciosos donde nos muestra nuevamente esa intimidad que el Padre, que Dios quiere tener con nosotros ahora, redimidos, ahora sus hijos. Y esa adopción estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él nos escoge, ya decide que nosotros seamos sus hijos, y hizo esto posible a través de la cruz de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, Él hace posible que los escogidos no solamente sean justificados, sino también sean adoptados. Y esa es la mayor muestra de amor de Dios, la adopción. Por eso 1 Juan 3, 1 dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios». Cuando uno piensa en esto es precioso porque
Dios podría habernos salvado y crear un lugar de paz, un lugar donde no hubiese pecado, donde no hubiese muerte ni enfermedad, simplemente para que estuviésemos allí tranquilos. Pero Dios hace algo más que eso. Por supuesto, el cielo será así, pero en el cielo no solamente tendremos eso, sino que estará la misma presencia de Dios, estará Dios mismo allí, podremos gozar de Él. Y esa es la mayor bendición que vamos a tener como hijos de Dios, gozar de una relación íntima y personal con el Dios Todopoderoso, con el Dios soberano. Esto es lo que Dios decidió. Y hermanos, aquí nos muestra Dios su amor impresionantemente cuando nos decide adoptar y decide tener esa relación y ligar su felicidad a la nuestra. Dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La verdad que podríamos hablar muchísimo acerca de esta doctrina de la adopción, de la fuerza que esta palabra tenía para los oyentes originales. Si lo comparamos con la palabra adopción en nuestros días, en la actualidad. Hay una predicación que está en nuestro canal de YouTube que compartí hace ya tiempo, que se llama Abba Padre, que habla sobre la adopción como hijos de Dios. Y ahí sí toco con profundidad el contexto cultural de lo que significaba esa palabra en ese tiempo, os lo recomiendo. Como digo, se llama Abba Padre, está basado en Romanos 8:15 al 17 y está en nuestro canal de YouTube. Pero a modo de resumen diré que en los tiempos del Nuevo Testamento se podría decir que los hijos adoptivos tenían más derechos que los hijos biológicos. ¿En qué sentido? En que para un padre era muy fácil, demasiado fácil, cortar los lazos con un hijo biológico. En cambio, cuando adoptaban un hijo no podían romper ese lazo de ninguna manera. Legalmente había un vínculo tan fuerte que era prácticamente imposible. Lo que nos muestra que para Dios somos hijos de pleno derecho, absolutamente. Compartimos herencia con Cristo Jesús, nuestro hermano mayor. Vamos a leer algunos versículos más. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí la palabra esclavo está haciendo contraste con la palabra hijo. ¿Por qué? Porque la palabra esclavo, así es como se le llamaban a los hijos bastardos, a los hijos ilegítimos. Lo que está diciendo es somos hijos de pleno derecho. Ya no somos bastardos, somos hijos. Y si somos hijos de pleno derecho, somos herederos de Dios por medio de Cristo. En Romanos 8:14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, la seguridad de nuestra salvación, como nos muestra este texto de Romanos, está asegurada en nuestra adopción como hijos de Dios. Amén. Si te preguntara qué es un cristiano, podríamos dar muchas definiciones, ¿verdad? Pero hay una definición que sería muy buena, muy lógica y muy completa. Y es, un cristiano es aquel que tiene a Dios como Padre. Todo aquel que no es cristiano no tiene a Dios como Padre. La adopción como hijos de Dios, eso nos hace cristianos. Amén. Así que leyendo, recuerdo un libro, El conocimiento del Dios Santo, de un teólogo llamado Baker, decía lo siguiente, que el clímax de la revelación bíblica para el nacido de nuevo, después de saberse perdonado por Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, es el de saber que Dios es nuestro Padre. Y me parece una declaración muy, muy acertada. Así que, hermanos, cuando una persona es adoptada en la familia de Dios, el viejo refrán de tal palo, tal astilla, se va haciendo realidad, porque nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Padre, progresivamente, y este es el paso que vamos a ver ahora, la santificación, que es el proceso en el cual tú y yo, como nacidos de nuevo, como hijos adoptivos de Dios, nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Padre eterno. Amén. Bueno, vamos a ver varias definiciones de lo que es la santificación. En primer lugar, la santificación es el proceso por el cual, de acuerdo con la voluntad de Dios, somos hechos partícipes de su santidad.
Es una obra progresiva que comienza en la regeneración y que se lleva a cabo en los corazones de los creyentes por la presencia y el poder del Espíritu Santo en el uso continuo de los medios de gracia, también conocidas como disciplinas espirituales, tales como la meditación de la palabra de Dios, la oración, etc. Otra definición sería que la santificación es esa bendición salvadora en la que los creyentes, en virtud de estar unidos a Jesucristo, el Santo, comparten la santidad de Cristo, llevan el título de santos y progresivamente llevan a cabo la santidad que ya es nuestra en Él. Por tanto, es ese acto de salvación en el que Dios nos bendice abundantemente al llevarnos a una mayor conformidad con su imagen perfecta, que es Cristo Jesús. Y una definición más sencilla, en términos más simples, sería: la santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace cada vez más libres del pecado y más como Cristo en nuestras vidas. Bueno, podríamos detenernos y hablar muchísimo sobre el tema de la santificación, pasarían clases y clases, pero esa no es la idea. La idea es dar una introducción a esta doctrina como un paso más dentro del orden de la salvación. Yo quiero destacar 4 puntos concretamente. De hecho, el tema de la santificación es un tema al que estamos familiarizados porque constantemente escuchamos predicaciones acerca de esto en nuestras congregaciones, en YouTube, porque es en el paso en el que estamos ahora mismo, en esta vida, santificándonos y creciéndonos a imagen del Señor Jesús, a imagen de Dios Padre. Vamos a destacar 4 puntos importantes que debemos tener con respecto a la santificación. Y el primero es que la santificación es posicional o definitiva y ocurre en el momento en que somos regenerados, es decir, nacidos de nuevo. La santificación es posicional o definitiva y ocurre en el momento en el que somos regenerados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido regenerados, lo que sucede es que Dios ya nos aparta, somos santos, nuestros pecados pasados, presentes, futuros, todos han sido perdonados. Tenemos una santificación posicional, porque en ese momento ya podemos ser llamados santos por la sangre del Cordero Redentor. Amén. Y hemos sido apartados de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Segundo punto, aunque somos santos de manera posicional y definitiva, la Biblia habla de la santificación como un proceso que continúa a lo largo de la vida cristiana. Es decir, hermanos, aunque hemos sido declarados santos, hay una progresión en nuestra santificación. Es decir, poco a poco nos vamos pareciendo más a Cristo y por ende más a Dios. Hay una santidad progresiva, posicional por un lado, progresiva por otro. Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tercer punto a destacar, mientras estamos siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús, debemos entender que la santidad perfecta nunca se ha tenido ni se tendrá en esta vida. Es decir, hermanos, por mucho que crezcamos en santidad, nunca llegaremos a ser perfectos en esta vida. Hermanos, eso es imposible para nosotros con este cuerpo, como dice la Escritura, este cuerpo de muerte, este cuerpo que no ha sido glorificado. Hasta que no entremos en gloria, hermanos, no podremos tener esa santidad completa. Dice en 1 Juan 3, 2-3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica o se santifica a sí mismo, así como Él es puro o santo. Quiero hacer aquí un pequeño apunte, hermanos, porque a veces se nos olvida esto. Sabemos muy bien que no existe la persona ni el cristiano perfecto. Nosotros mismos usamos esa frase como cabecera muchas veces cuando fallamos para excusarnos y decimos no soy perfecto, solo Dios es perfecto, pero nos olvidamos cuando otro hermano, otra persona falla y nos falta gracia y misericordia con esos fallos y pecados de nuestros hermanos.
Nos olvidamos de que no son perfectos, de que también meten la pata, y ahí incluyo a los pastores, hermanos. Los pastores también fallamos, los pastores no somos perfectos. Dice la Escritura que tenemos que ser irreprensibles, y eso exige unos mínimos, eso exige una, una congruencia entre el testimonio y lo que uno predica y enseña. Pero, hermanos, eso no significa que seamos perfectos. Tenemos fallos, estamos creciendo en nuestra santificación. Tu predicador favorito, famoso, no es perfecto, también tiene fallos, hermanos. Y digo esto no para excusarnos, sino para que tengamos gracia y misericordia cuando nuestros pastores cometen algún error, errores que no descalifican, pecados que no descalifican, por supuesto, que no lo marquemos y juzguemos y ya no recibamos a esa persona y su ministerio y nos marquemos como si fuera un impostor. Recordemos nuevamente, el único perfecto es Cristo, y por eso es el único que puede ser nuestro Salvador. Cuarto punto que quiero ver y destacar acerca de la santificación es que es un proceso doble. Es tanto nuestro trabajo como el trabajo de Dios. Aquí tenemos una responsabilidad. Es decir, que aunque la santificación sin el obrar de Dios es imposible, si el Espíritu Santo no estuviera en nuestras vidas, como ya dijimos en clases anteriores, para nosotros sería imposible ser santos. Aún así, nosotros somos responsables, activos de buscar y trabajar en nuestra santificación, en crecer en piedad. Dice en Filipenses 2, 12 al 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, fíjate que dice ocupaos, lo he subrayado para remarcarlo, dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vemos a Dios poniendo el querer y obrando para que ocurra, porque si no sería imposible, pero por otro lado vemos esa responsabilidad de ocuparnos nosotros en nuestra salvación con temor y temblor, y por supuesto no está diciendo aquí nacer de nuevo, porque para nosotros es imposible nacer de nuevo, como estuvimos hablando. Está hablando en el término de salvación, en el global de lo que es la salvación. La salvación incluye la santificación, y aquí está hablando de eso. En el andar diario, ya que hemos sido salvos y tenemos que ser santificados, nosotros tenemos que ocuparnos en crecer en semejanza a Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vemos que es un obrar de Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un obrar de Dios, pero no nos olvidemos y comprendamos que nosotros somos responsables, tanto activamente como de forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desempeñamos un rol pasivo en el sentido de que tenemos que depositar toda nuestra confianza y dependencia en que Dios está obrando la santificación en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que clamar a Dios y en oración decir, Señor, confesar nuestros pecados y pedirle ayuda para que Él obre la santificación en esos pecados y en todos aquellos que a veces ni siquiera somos conscientes porque no los vemos. Que nos muestre y que nos ayude a cambiar para parecernos cada día más a Cristo. Ese es el rol pasivo. Pero también hay un rol activo. Vamos a leer primero Romanos 8:13 que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos aquí que es por el Espíritu, sin el imposible, pero nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. Es nuestra responsabilidad activa. Entonces vemos aquí los dos roles, el pasivo y el activo. Y por eso Pablo puede escribir en Filipenses 2, que lo hemos leído hace un momento, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Podemos ocuparnos actuando de acuerdo con el impulso, con el poder del Espíritu Santo que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén, hermanos. Y nosotros podemos, a través de las disciplinas espirituales, crecer en semejanza a Cristo. Es nuestro esfuerzo, nuestra responsabilidad que esto se dé. Quiero terminar con este paso de la santificación, pasar ya a la perseverancia, pero no quiero hacerlo sin recomendarte estos 3 libros que tengo aquí.
Hay muchos libros acerca de la santificación y son libros que necesitamos leer para crecer en santidad. Son un tremendo recurso de edificación para nuestras vidas. Podría recomendar varios libros, bastantes libros, pero he querido, pues sobre todo, destacar estos 3 libros que para mí han sido de mucha bendición. Son un recurso invaluable, hermanos. Uno se llama En pos de la santidad. Es un libro pequeñito y fácil de leer. Es tremendo. De Jerry Bridges. Amén. Habla de todo el proceso de santificación. Luego está este también del mismo autor, de Jerry Bridges, que se llama Pecados respetables. Confrontemos esos pecados que toleramos. Este libro es espectacular, también muy fácil de leer. Hermano, se puede incluso hacer a manera de devocional. Y habla de todos esos pecados que nosotros de alguna manera toleramos en nuestras vidas, que son respetables en el sentido de que nosotros los hacemos respetables y dejamos que estén ahí en nuestras vidas y no trabajamos para hacerlos morir. Y es un libro de verdad precioso, tremendo, muy bueno. Y por último, este que es de Nicolás Tranchini, que se llama Cambios Profundos, que es el libro sobre el cual está basado el devocional que estamos haciendo, Un año de cambios. Bueno, pues este libro es una joya absoluta. Cambios profundos, cambios verdaderos en nuestros corazones, una verdadera santificación, un verdadero cambio en nuestros corazones. Cuando el Evangelio dice transforma los deseos del corazón. Es un recurso también tremendo para crecer en santificación. Os recomiendo cualquiera de estos libros. Considero que son libros que deben estar en la biblioteca de todo cristiano. Y ahora sí pasamos a la perseverancia. Bueno, llegamos a la perseverancia, llegamos al 8º paso en el orden de la salvación, lo que es conocido también dentro de las doctrinas de la gracia. La doctrina de la perseverancia es una de las doctrinas de la gracia, como perseverancia de los santos o perseverancia final. Miguel Núñez dice que es preferible llamar a esta doctrina, y concuerdo con él, como la preservación de los santos. Ese es más adecuado porque no es tanto que nosotros perseveremos, que sí, es nuestra responsabilidad, pero más bien es que somos preservados por Dios. Entonces la doctrina debería llamarse más bien preservación de los santos. Bueno, y la pregunta que surge, esta es una doctrina controversial, como prácticamente todas las doctrinas de la gracia. Si Dios está santificando a los que Él escogió, regeneró, justificó y adoptó, ¿puede un creyente caer de su estado justificado? ¿Puede perder su salvación? Bueno, creemos, hermanos, a la luz de la Escritura, que los verdaderos creyentes son solo aquellos que resisten hasta el final, que su apego perseverante a Cristo es la gran marca que los distingue de los que profesan de manera superficial que son cristianos. Que una providencia especial vela por nuestro bienestar como hijos de Dios y que ellos son guardados, los cristianos somos guardados por el poder de Dios a través de la fe para salvación. Dicho en otras palabras más sencillas, más simples, los verdaderos cristianos no pueden perder la salvación. Repito, los verdaderos cristianos no pueden perder su salvación. Vamos a ver esto con algunos versículos. Judas 1:24 al 25 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Fíjate que dice a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermanos, ahí está la clave. Él es el que hace que nosotros perseveremos. Él nos preserva para que nosotros nos mantengamos sin caída. ¿Y en qué sentido se refiere? Porque sí que caemos en pecado. Dice la palabra que no hay día que no pequemos. Pero aquí no se refiere a ese tipo de caída, sino a la caída de la fe, a la caída de mi estado constante de arrepentimiento y fe, esa plena confianza en Cristo como mi Salvador y mi sometimiento a Él como Señor. Amén. Eso es lo que está hablando aquí Judas. Pero vamos a echar un vistazo más de cerca a esta definición, destacando 2 puntos. Primero, todos los que verdaderamente nacieron de nuevo perseverarán hasta el final.
En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, está hablando Cristo, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjate que Jesús es muy enfático y nos dice que Él espera que todo vaya bien, que Él espera que los pueda resucitar en el día postrero. No, tampoco dice que si resisten y no pierden su salvación. No, Él dice que no pierda yo nada. O sea, Él dice que va a ocurrir, que Él lo resucitará en el día postrero, que no hay posibilidad de que no ocurra esto. Amén. Más tarde, en el mismo Evangelio de Juan, Jesús declara en el capítulo 10, el versículo 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Fíjate que no hay ambigüedad ninguna, que es claro, que es enfático aquí el Señor Jesús. Nadie, ni otras personas, ni Satanás, ni demonios, ni siquiera nosotros mismos, nada de eso nos puede separar de Dios una vez que Él nos ha traído consigo. Pero también vemos evidencia de esta doctrina porque Dios ha puesto su sello, el sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Dice en Efesios 1:13 al 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que, hermanos, no hay posibilidad alguna, si verdaderamente has nacido de nuevo, de que te pierdas. Serás salvo porque así lo asegura Dios mismo en su palabra, y así Dios se va a encargar de preservarte hasta el final. Dios te va a guardar, eres suyo por toda la eternidad. Amén. Y ahora quiero ver un segundo punto, una segunda gran afirmación que hemos dado en esa definición de la doctrina de la perseverancia. Y es que solo aquellos que perseveran hasta el final han nacido de nuevo. Bueno, si esto es verdad, entonces ¿por qué vemos a personas que supuestamente nacieron de nuevo que con el tiempo se alejan de la fe, reniegan, apostatan de la fe? Bueno, la misma definición que hemos dado responde a esta pregunta y la quiero leer. Dice, creemos que los verdaderos creyentes, fíjate, los verdaderos creyentes son solo aquellos que resisten hasta el final, que su apego perseverante a Cristo es la gran marca que los distingue de los que profesan de manera superficial, que son cristianos. Hermanos, en otras palabras, solamente los que realmente han nacido de nuevo perseverarán en su fe hasta el final. Son los que verdaderamente han sido salvos, los que dan evidencia de ello. Hermanos, y con esto pues podemos ver también bíblicamente, y ahora vamos a leer algún versículo, de que aquellos que no perseveran, que apostatan de la fe, que niegan, que caen, es que realmente nunca fueron salvos. Ellos creían que eran salvos, quizás otros también creían que eran salvos porque habían ciertas apariencias, cierto fruto en sus vidas, pero realmente no lo fueron nunca. Colosenses 1, 22 al 23 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que, hermanos, el permanecer en la fe es una de las señales claras de que alguien realmente forma parte de las ovejas de Dios, que realmente ha nacido de nuevo. Y con esto no queremos causar miedo, temor en los corazones. Si esto te hace dudar porque has tenido periodos en los que espiritualmente no has estado fino, has estado pecando, pero has vuelto al redil, has vuelto a poner tu vida en orden. Hermano, estamos hablando de esa falta continuada de arrepentimiento en una vida, un estilo de vida pecaminosa constante y un negar la fe en Cristo. Entonces, si eso ocurre, entonces significa que realmente esa persona nunca nació de nuevo. Pero si hay un volverse a Dios, hay una lucha contra el pecado, hay una convicción plena de lo que Cristo ha hecho y de quién es Él, y hay una confianza y un descanso en Él, entonces tú vas a perseverar en la fe hasta el final porque realmente sí naciste de nuevo. Amén. Otra cosa que quiero remarcar es que
Aquellos que finalmente caen pueden dar muchas señales externas de conversión. Lo he dicho hace un momento, pero quiero remarcar esto un poquito más, porque ¿qué pasa con aquellos que se apartan, pero dieron en algún momento de su vida pues bastantes señales externas de conversión? Bueno, al respecto de esto quiero leer un texto que se encuentra en Mateo 13, 20 al 22, que es la parábola del sembrador. Y aquí Jesús cuenta la siguiente parábola y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esta parábola, Cristo está claramente identificando que hay ciertas personas que aparentemente van a parecer cristianos, que van a dar cierto fruto, que se va a ver una planta hasta cierta altura, que parece que es una planta que va a perdurar en el tiempo, pero al final se demuestra de que no. Por lo tanto, no fue una verdadera semilla, no era una buena semilla. Hay así, tristemente, muchas personas dentro de las iglesias que aparentan ser cristianos y no lo son. Muchos de ellos se lo creen, pero realmente no hay un nuevo nacimiento. Y tenemos que orar por esto, hermanos, y tenemos que predicar para que ellos reciban luz del Evangelio y se den cuenta en el estado del que se encuentran, porque Jesús mismo advirtió de esto en Mateo 7, en el Sermón del Monte. Las palabras quizás más duras que encontramos en las Escrituras, o una de las más duras, se encuentra en Mateo 7, 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y fíjate, porque aquí hay un detalle muy importante. El Señor no dice te conocía y te alejaste de mí. Tampoco dice ya no te conozco, sino nunca te conocí. Y hay una gran diferencia. Nunca fueron cristianos. Lo parecieron, pero realmente no lo eran. Había hipocresía en esas vidas. Y quiero concluir esta doctrina de la perseverancia y pasar al último paso en el orden de la salvación, a la glorificación, leyendo este texto de 1 Juan 2:19, que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Parece un galimatías, pero fijaros, lo repito: salieron de nosotros, se fueron, pero no eran de nosotros, nunca lo fueron. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Ahí está la prueba, la evidencia de que realmente ellos nunca fueron cristianos. El hecho de que se fueran ya muestra de que nunca fueron verdaderos creyentes. Y dice: pero salieron con el fin de ¿qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dentro de las iglesias hay muchas personas que realmente no son cristianas. Y tenemos que orar para que Dios muestre a esas personas que están perdidas. Amén. Os recomiendo escuchar una predicación que tenemos en nuestro canal de YouTube, que predicó Israel San también acerca de esta doctrina cuando tuvimos el Congreso Sublime Gracia. Se llama Perseverancia Final, Congreso Sublime Gracia. Y pasamos ahora sí a la glorificación. Bueno, llegamos al último paso en el orden de la salvación, ya concluimos y bueno, llegamos al punto en donde tratamos con la muerte. La muerte es el último gran enemigo, pero hermanos, los hijos de Dios no tenemos que ver la muerte con temor. Nosotros somos peregrinos en este mundo y la muerte realmente es la separación de este cuerpo de muerte, valga la redundancia, y se nos dará cuando Cristo venga un cuerpo glorificado, cuando Él ponga juicio sobre todas las naciones, cuando Él venga a juzgar a toda la tierra. En ese momento nosotros recibiremos un cuerpo resucitado y glorificado y, hermanos, pasaremos con ese cuerpo el resto de la eternidad para gozar de Dios plenamente. Hermanos, para nosotros el paso por esta tierra con este cuerpo es un paso pasajero, es un tiempo determinado, nos resta toda una eternidad en donde disfrutaremos plenamente de nuestro amado Señor.
Así que podemos decir con Pablo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es mucho mejor. Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios por ello. Sin ningún temor tenemos que enfrentar la muerte. Un par de definiciones de la glorificación. Pues en primer lugar, la glorificación es el paso final en la aplicación de la redención. Sucederá cuando Cristo regrese y levante de entre los muertos los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que hayan muerto, los reúna con sus almas y transforme los cuerpos de todos los creyentes que permanecen vivos, dando así a todos los creyentes al mismo tiempo cuerpos de resurrección perfectos como el suyo. Otra definición dice: la glorificación es esa bendición salvadora en la que los creyentes disfrutan la plena y final realización de nuestra unión con Cristo, en la cual los santos serán transformados para reflejar a la perfección la imagen de Jesucristo por la eternidad. Leemos un texto que se encuentra en 1 Corintios 15, 51 al 55 y dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, en referencia a que moriremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, esto es precioso, estos textos son hermosos, nos recuerdan lo que un día será, esa esperanza que tenemos gloriosa. Y hermanos, como hijos adoptivos con ese espíritu de adopción, tenemos que esperar esa etapa final de nuestra adopción, como dice en Romanos 8:23, cuando nuestro cuerpo mortal caído va a ser redimido de nuestra corrupción y llevado a un estado de gloria. Dice en Romanos 8:23, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención final de nuestro cuerpo. Amén. ¿Cómo serán esos cuerpos? Realmente no lo sabemos, no sabemos la edad que tendremos, física. Hermanos, son especulaciones. Hablar de todo eso son especulaciones porque en ninguna parte de las Escrituras vemos claridad al respecto de esto. Lo que sí sabemos es que seremos semejantes. Lo que sí sabemos es que tendremos un cuerpo preparado para disfrutar por la eternidad de Cristo y de ese lugar que ha sido preparado para nosotros. Amén. Dice en Filipenses 3:21 que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que ya, hermanos, para concluir esta clase y la doctrina de la salvación, quiero leer un texto hermoso que se encuentra en Filipenses 3:20 hasta el capítulo 4, verso 1. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Pues bien, hermanos, llegamos al final de la clase, terminamos ya esta doctrina de la salvación y os emplazo a la próxima lección donde estaremos viendo el último, o la última, mejor dicho, área de la teología sistemática, la escatología, la doctrina acerca de los últimos tiempos, de las cosas finales. Sin más, que el Señor os bendiga.